Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a seguir con la tercera parte del estudio de Sansón, el juez de Israel. Hoy vamos a trabajar con los capítulos 14 y 15. Es un estudio un poco más largo que los anteriores, pero les pido que se queden hasta el final porque va a haber muchas enseñanzas sobre la vida de Sansón y enseñanzas que, por supuesto, podemos trasladar a nuestras propias vidas para aprender más y acercarnos más a Jesús, que es el objetivo. Si les interesa este tipo de contenido, les voy a pedir que se suscriban al canal, que le den like al video y que lo compartan para mayor comprensión de las escrituras. Así que empecemos. Voy a empezar leyendo el capítulo 15 de Jueces. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: «Entraré a mi mujer en el aposento», mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: «Me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar». Entonces le dijo Sansón: «Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere». Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: «¿Quién hizo esto?». Y le contestaron: «Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero». Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: «Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré». Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Amén. Voy a cortar aquí y vamos viendo por parte. Primero me llama la atención que dice que Sansón vuelve a buscarla a su mujer en la época de la siega del trigo. La Biblia está escrita en códigos, es un códice y hay que aprender siempre a descifrar esos códigos para obtener el significado espiritual, que es lo que nos interesa. Sansón aquí está comenzando a cosechar lo que él mismo sembró. Lamentablemente la cosecha va a ser amarga, son frutos muy amargos, ya que cuando él vuelve, él abandonó a su esposa. Cuando él vuelve, su suegro ya pensó que él no iba a volver y se la dio por esposa a otro hombre, a un filisteo. Sansón estaba verdaderamente enamorado de esa mujer, él no quería a la hermana, él quería a esa mujer. Por lo tanto, él dice: si ahora le hiciera mal a los filisteos, esta vez, bueno, como diciendo, tengo una buena razón. Recordemos que en el capítulo anterior vimos que aunque Manoaj y la mamá de Sansón no supieran, aunque ellos querían que se case con una mujer de su pueblo, de Israel, ellos no sabían, pero ya Jehová había puesto en el corazón de Sansón que él se iba a enamorar de esa mujer filistea, de Timnat, para así Sansón cumplir con el propósito de Dios de juzgar a Israel y subyugar a los filisteos. Entonces, esto ya era así, aunque bueno, aquí se conjugan las dos cosas, ¿no? El libre albedrío. Sansón ahora elige libremente vengarse de los filisteos. Entonces, ¿qué hace? Caza 300 zorras, les pone unas teas en la cola. Las teas son maderitas que están embebidas en resina, es decir, que son para hacer fuego. Les pone esas teas en la cola de las zorras, las enciende,
las largas sueltas y esas zorras queman todos los sembradíos y las mieses, es decir, la cosecha, que ya estaban amontonadas para, bueno, para tener comida para ya todo el año. Así que el daño que causaba era enorme. Se quema todo, los filisteos entran aún más en ira y deciden vengarse. Y queman a su mujer y a su suegro. Entonces como que ya la guerra va aumentando cada vez más. Sansón vuelve a entrar en ira y hace una matanza de filisteos y huye a una cueva en el sur que se llama la cueva de la peña de Etam. Es decir, se va alejando cada vez más de Dios, se va alejando cada vez más de su tierra, se aleja de sus padres, se aleja en definitiva del Dios de Israel. Y bueno, vemos cómo se va cumpliendo el propósito de Dios, pero Sansón comete errores, comete un error tras otro error. Aquí vamos a ver cómo Sansón derrota a los filisteos en Lehi. Sansón se esconde en la peña y dice: entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lehi. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam. Y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Lehi. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En-Hacoré, el cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Amén. Bueno, aquí vemos cómo 3000 hombres de Judá, es decir, del pueblo de Sansón, de otra tribu, pero del pueblo, en fin, de Sansón, del pueblo de Israel, lo traicionan a Sansón. Al fin y al cabo tenían miedo, veían que los filisteos subyugaban a Israel en ese momento y debido a eso lo traicionan, lo atan y lo llevan cautivo y se lo entregan a los filisteos. Pero el espíritu de Jehová lo protege, le da fuerza, le da esa fuerza sobrehumana que tenía Sansón. Sansón consigue liberarse de las cuerdas como si fueran cuerdas de papel, así mínimas, como lino quemado con fuego se volvieron, o sea que fácilmente se libró y bueno, hizo gran mortandad, mató, agarró una quijada de asno
mató a 1000 hombres, mató a mil filisteos con tan solo una quijada de asno. Y al terminar la matanza, al terminar esa, como dice aquí, esa gran salvación por mano de tu siervo, dice, yo moriré ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Le dio mucha sed, le dijo, le clamó a Dios por agua, y Jehová abrió de la cuenca que hay en Lehi, abrió un manantial, y Sansón pudo saciar su sed. Lo vemos desde el punto de vista espiritual. El agua siempre en la Biblia es Jesús. El agua del manantial, que como le dice la mujer samaritana, que aquel que beba esa agua no tendrá nunca más sed. Él es el agua que sacia la sed, como lo vemos en infinidad de lugares, pero yo para hoy, por ejemplo, seleccioné el Salmo 36, que me parece muy hermoso, los versículos 7 y 9. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. El manantial de la vida es Jesús, y en este lugar vemos una sombra de ese manantial, que es el manantial de En Jacoré, que en hebreo significa manantial del que clama, y que se encuentra hasta nuestros días, ¿no? En la geografía de Israel. Porque no nos olvidemos que Israel como país es una señal profética. Hay que tener muy en cuenta lo que pasa allí para también entender la palabra. Y hasta allí el día de hoy está ese manantial que se llama manantial del que clama. Y allí comienza el periodo en que Sansón se convierte en juez y libertador de Israel. Y ese periodo dura 20 años. Vamos al capítulo 16. Allí Sansón está en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Voy a parar ahí, después sigo con el resto del capítulo. Vamos al significado espiritual. Para mí estos versículos del 1 al 3 son absolutamente espirituales. ¿Quién es la mujer ramera a la cual se llega Sansón? Es decir, con la cual tiene relaciones Sansón. Esa mujer somos nosotros. Esa mujer es la novia de Jesús, a la cual él ya ha perdonado. O sea, nosotros ya en arrepentimiento hemos vuelto a Jesús, en arrepentimiento y fe, pero somos esa novia, ¿no? Esa novia que era una ramera que se iba atrás de ídolos y dioses ajenos. Lo vemos, por ejemplo, con el profeta Oseas y su mujer, que era una ramera. Dios le manda a Oseas, al profeta, que se case con una mujer ramera. Y es también el símbolo que vemos aquí. Sansón, en este caso, es sombra de Jesús. Nosotros, la mujer ramera. ¿Y qué pasa? Los filisteos querían cazarlo a Sansón a toda costa. Y dijeron, cuando se levante a la mañana lo matamos. Pero Sansón, sabiendo lo que iba a pasar, ya
con esa vigilancia que hay que tener, ¿no? ante los filisteos espirituales. Él se levanta a medianoche y arranca las puertas de Gaza. Gaza era una ciudad amurallada, como tantas en la antigüedad. Arranca las puertas y sus 2 pilares y su cerrojo, se las echa al hombro y se las lleva a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sigamos con el significado espiritual. Sansón a medianoche. ¿A qué nos recuerda? Bueno, nos recuerda a Jesús, porque Jesús viene como ladrón en la noche, ¿no? A salvar a su iglesia. Cuando sea el momento del rescate de la novia, vendrá como ladrón en la noche. Y Sansón aquí está arrancando las puertas de Gaza, de la ciudad de la carne, porque Gaza simboliza eso. Las está arrancando a medianoche y las está llevando a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¿Quiénes son esas puertas? Esas puertas somos nosotros. Lo podemos ver en el Salmo 24, versículos 7 al 9. Igual que el Salmo 36, ¿no? También eran los mismos versículos. Qué curioso. Eran los versículos 7 al 9 también. El Salmo 24 habla de las puertas, que las puertas somos nosotros. Dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces Sansón arranca de Gaza esas puertas y se las lleva al hombro y las pone en la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Hebrón es el monte, es el valle que nos remite a Abraham. Y Hebrón viene de la raíz amigo en hebreo. Es decir, ¿dónde nos está llevando Jesús? Sansón, en este caso, sombra de Jesús. Nos está llevando allí a donde nos quiere llevar Jesús en Juan 15:15, cuando nos dice: ya no os llamaré más siervos, sino amigos. Aquí está, en Sansón está el cumplimiento de ese pasaje de Juan 15:15, cuando los pecadores nos volvemos amigos de Dios. Ese es el significado espiritual de esta parte, de este pasaje de Sansón. Y me gustaría aquí acotar que no nos olvidemos que cuando Josué entra en Canaán, Dios le dice que él va a poder exterminar a todos los pueblos de Canaán, menos a los filisteos. Los filisteos es como que Dios los deja, ¿no? Simbolizan la carne, los filisteos. Esa carne que nosotros no podemos abandonar mientras estemos en este cuerpo, pero que tenemos que subyugar. Y es por eso que yo pienso también que Palestina no va a poder ser conquistada o subyugada. El verbo que usen, el verbo que más les parezca con respecto a la geopolítica, ¿no? En esa pelea que hay continua entre Palestina e Israel, porque eso se dará al final de los tiempos. Dios quiere que eso se mantenga para que nosotros comprendamos la señal profética. Es un símbolo. No es que los palestinos hoy son, o sea, no es que los tenemos que ver como era en la antigüedad. Es como que quedó ahí esa señal profética de que no va a haber paz entre los dos pueblos. Y eso era Gaza también en la antigüedad, pero bueno, más marcado que al día de hoy.
ya está desde el principio de la historia, cuando Josué entra a Canaán. Y bueno, ahora seguimos con Sansón y Dalila. Sansón ahora se encuentra con Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Paremos ahí, después sigo con la muerte de Sansón. Veamos primero, bueno, Sansón aquí ya lamentablemente empieza a caminar en el desierto, empieza su periodo de sufrimiento, y comienza cuando encuentra a Dalila, la mujer esta del valle de Sorek, la mujer filistea, y se enamora de ella. De esta mujer sí se enamora. Bueno, como su primera mujer, ¿no? La filistea de Timnat. Claramente esa era la debilidad de Sansón, las mujeres filisteas. Pero aquí Dalila significa algo más que una mujer filistea. Dalila significa todo lo que nos lleva al mundo. Dalila, según el diccionario Strong,
significa en hebreo, viene de la raíz del verbo debilitar, marchitar, extinguir, todo lo que nos debilita. Es por eso también que se repite varias veces, ¿no? Presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, como que Dalila, por supuesto, a Sansón le gustaba, pero a la vez lo debilitaba. Y eso es todo el sistema del mundo que Dios quiere representar en Dalila. Dalila no es una mujer, o puede ser una mujer, pero no es solamente una mujer. Dalila es todo lo que nos hace perder la conexión con Dios y que nos hace pésimo. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser una cosa, puede ser una actividad. Cualquier cosa que nos haga perder la conexión con Dios, que nos debilite, que nos marchite espiritualmente. También Dalila significa, en filisteo, significa dama de la noche. Es decir, podemos allí ver una simbología, ¿no? Sansón, el pequeño sol, Dalila, la noche. Es decir, eran completamente incompatibles. Y ese es el verdadero yugo desigual. El yugo desigual está dado por lo espiritual contrapuesto con la carne. No podemos estar en yugo o en armonía, en yugo igual o parejo o en armonía con el mundo. O sea, el renacido debe estar siempre alejado de eso que le hace mal. Es por eso que Sansón también era nazareo, ¿no? Apartado. Yo he visto muchísimos pasajes, muchísimas enseñanzas de pastores para hacer este estudio. Debo haber visto por lo menos 20 enseñanzas. Y los pastores, lamentablemente, me parece que unos van aprendiendo y en los institutos de teología como que se van repitiendo la enseñanza sin un poco tener un discernimiento propio espiritual y leer el pasaje y realmente decir, por mí mismo, a través del Espíritu Santo, quiero entender bien de qué se trata esto. Entonces se llega, por ejemplo, a la enseñanza de que no andar en yugo desigual es no casarse con un no cristiano, cuando en la Biblia no nos dice eso. Si nos ponemos a ver, en la Biblia tendría que ser todo casamiento que esté descrito en la Biblia, tendría que ser entre escogidos, y no es así. Por ejemplo, Moisés se casa con Séfora, que era una mujer cusita. José se casa con Asenat, que era egipcia. Podríamos seguir. No se trata de no casarse con un gentil, con una gentil, no te cases con alguien que no es cristiano, porque vemos que hay casamientos entre hermanos, entre comillas, o entre personas que van a una misma iglesia o a otra iglesia en la misma ciudad y que se conocen, bueno, en algún evento religioso. Y muchas veces eso que llamaríamos incorrectamente yugo igual o parejo se hace a su vez yugo desigual con el mundo. Ahora estamos en el mes de diciembre, hoy es 6 de diciembre, la Navidad ya está por todas partes. Y vemos muchos cristianos, supuestos cristianos, que están festejando la Navidad. Y la Navidad, eso sí que, por ejemplo, si no estamos maduros espiritualmente, nos puede hacer mal, nos puede debilitar. Es una Dalila la Navidad para muchos cristianos. Y eso sí que es andar en yugo desigual. Practicar o celebrar la Navidad para un cristiano verdadero no está bien. Y esa es la verdadera Dalila. El yugo desigual en la Biblia no está marcado por un casamiento entre un Sansón y una Dalila. Eso no es yugo desigual de casamiento, esto es espiritual.
y pensemos en los demás casamientos entre personas no del mismo pueblo, ¿no? Como nombré hace un rato. Es importante las señales que Dios nos da con respecto a las relaciones que establecemos con las personas. Tenemos que aprender a ver esas señales para ver cuál es la voluntad de Dios y siempre estar en la voluntad de Dios y en la bendición de Dios, lo cual significa que cada caso es particular, porque hay países donde, por ejemplo, puede haber muchísimos hermanos cristianos, tal es el caso de México, países de Centroamérica, Latinoamérica, y tampoco significa que todos los que van a mi iglesia van a ser salvos o renacidos. Es más, el porcentaje es muy pequeño. Pero, por ejemplo, voy a dar un pequeño ejemplo de mi propia historia. Yo vivo en Francia y yo aquí, por ejemplo, he dado una vez consejo espiritual a una joven que es renacida, que quiere seguir la voluntad del Padre. Tenía en ese momento 15, 16 años y estaba en su corazón que bueno, que tenía que buscar no buscar, pero llegado el momento, le ponía un poco de ansiedad el tema de cómo encontrar una pareja cristiana, es decir, por estas enseñanzas que había escuchado en algún momento y que le habían llenado de estrés, ¿no? de ansiedad. ¿Cómo voy a encontrar si aquí no hay? Entonces me decía, por ejemplo, aquí en Francia no hay jóvenes que crean en Dios. Los únicos jóvenes que hay que creen en Dios son musulmanes, me decía ella. Cosa que es verdad. Uno, si aquí en Francia quiere encontrar lo que se denomina el creyente, entre comillas, de un Dios, porque es un Dios con minúscula, pero sí, son los musulmanes. Ellos creen en Alá y son verdaderos activos religiosos y realmente son, digamos, se expresan como creyentes. Y después están los católicos, que son católicos de confitería, ¿no? Uno los va, ve que van a misa, después se encuentran, van a la confitería, pueden tener una medallita colgada de alguna virgen, pero eso no es, si uno está buscando pareja y quiere buscar ahí a alguien que sea igual a uno, va a ser muy difícil encontrarlo. Entonces, sepamos que el yugo desigual del cual estamos hablando es un yugo espiritual, no de persona, no de hombre-mujer, es un yugo de lo espiritual y lo mundano. Bueno, esa era una acotación que quería hacer aquí con el tema de Dalila, ya que, bueno, todos los pastores lo toman mucho. Pero bueno, sigamos con el tema específico de Sansón y Dalila. Sansón y Dalila, bueno, están en una relación. Sansón aquí ya ha juzgado a Israel durante 20 años aproximadamente. Es decir, que en este momento ya debe tener unos 40, 45 años. Sansón ya es un hombre adulto. Dalila será mucho más joven. Y están ambos en una relación en la cual ella busca el dinero, porque los 5 príncipes filisteos le habían prometido 1.100 ciclos de plata cada uno. Eran 5 príncipes filisteos. Tenemos a Gad, a Gaza, Ascalón, Ecrón y Asdod. Son millones de dólares. Si lo traemos al dinero de hoy, eran millones de dólares lo que le habían prometido a Dalila. Es decir, Dalila tenía mucho interés. Sansón buscaba el placer físico. Es decir, que esa relación
no podía jamás salir bien, tenía que tener un final trágico claramente. Dalila, como es el mundo, lo busca a Sansón, lo busca. Satanás es así, ¿no? Satanás como que nos acecha, y si no estamos en guardia todo el tiempo, bueno, es muy fácil caer. Sansón se niega 3 veces a decirle su secreto, el secreto de su fuerza, pero bueno, finalmente cede. Y le dice que el secreto de su fuerza está en su pelo. Entonces Dalila, manda a llamar a los filisteos que tenía encerrados allí, lo duerme a Sansón primero, manda a llamar a los filisteos, le cortan sus 7 trenzas, las lentejas, le dan su dinero, o sea, los príncipes filisteos cumplen con Dalila, le dan su dinero. Dalila abandona a Sansón, lo despierta, lo aflige, lo abandona, y Sansón se despierta ya sin fuerza. Es decir, ese pelo, esas 7 guedejas, que son espiritualmente, son la unión con Dios, son la unión con Jehová. Y claro, son 7 guedejas que le cortan a Sansón de su cabeza, y que significaban esos 7 espíritus de Dios, que son el conocimiento, el entendimiento, el temor de Dios, el poder de Dios, el espíritu de Jehová y la sabiduría. Todo eso Dios se lo quita, Dios lo abandona. En ese momento Sansón es abandonado por Dios. ¿Por qué? Porque como le dice Dios a Pablo, con el episodio del aguijón en la carne de Pablo, bástate mi gracia, porque en la debilidad se acrecienta mi poder. A veces es necesario que para que nosotros renazcamos del agua y del espíritu, para que renazcamos espiritualmente, tenemos que tocar fondo, así como Sansón tocó fondo. A Sansón lo llevaron preso, se lo llevaron a Gaza, le arrancaron sus ojos y lo pusieron a moler la piedra en la cárcel. Esos ojos que simbolizaban todo lo que a él lo atraía del mundo, todo lo que a él hacía que su conexión con Dios se corte. En el caso de Sansón particularmente eran las mujeres filisteas. Cada cual tendrá que ver cuál es esa Dalila que nos acecha a nosotros en nuestra carne, cuál es ese filisteo que hace que a nuestra carne le dé placer y que debilite esa conexión con Dios. Lo cual no es vivir así como podría proponer algún monje católico, o sea, vivir en el ascetismo puro y sufriendo y pasando, no sé, pasando privaciones y sufrimiento que Dios no nos pide. Dios no nos pide eso. Dios nos está pidiendo que no perdamos nuestra conexión con Él, porque finalmente eso es lo que nos va a hacer sufrir a nosotros, como lo hizo sufrir a Sansón. Es un cuidado y una protección que Dios nos da, advertirnos, porque es como le dice a Pablo, como Pablo dice también, ¿no? No hay nada prohibido, pero no todo es bueno. Entonces, aprender eso, aprender que para después no terminar en ese sufrimiento espantoso que terminó Sansón. Bueno, hay que frenar antes. Lo que pasa es que a veces, bueno, a algunos les hace falta, ¿no? Llegar hasta esa cárcel, hasta ese fondo y bueno, recién ahí clamar por Jehová. Y aquí es lo que le pasa a Sansón, porque en el último versículo que leímos dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Es decir,
Sansón en esa cárcel, terminado como él estaba, su fe en Jehová vuelve. Entonces él lo vuelve a buscar, él vuelve a tener esa necesidad de beber, ese clamor, y su cabello vuelve a crecer. Y dice, muerte de Sansón. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios, perdón, con minúscula, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te lo ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Amén. Bueno, aquí ya vemos el fin de la vida de Sansón, que es a la vez su renacimiento. Sansón es llevado al templo de Dagón, que sabemos que es el templo aquel del gran dios filisteo, el templo del pez, ¿no? Del dios pez. Ese dios al cual la Iglesia Católica también le rinde culto con uno de los sombreros del Papa. Ese es el dios de los filisteos. Allí tenían fiesta al dios, los filisteos se habían reunido, estaba la flor y nata de los filisteos allí, y lo piden a Sansón para reírse de él, para avergonzarlo, para hacerlo su juguete, decían. Sansón es llevado y Sansón clama a Dios, le pide por favor que le dé fuerzas una vez más para vengarse de los filisteos por sus 2 ojos. Y Jehová lo escucha, le da fuerza y Sansón destruye el templo, agarra 2 columnas entre las cuales estaba, las empieza a sacudir, el templo se cae y mueren todos los filisteos, miles y miles y miles, como nunca había matado antes en esos 20 años que le había juzgado Israel, que ya eran muchos filisteos. Así que murieron decenas de miles de filisteos ese día. Y yo en este punto he escuchado muchas enseñanzas realmente terribles, que cuando no hay realmente entendimiento y discernimiento espiritual, cómo se puede deformar la palabra. Por ejemplo, algunos que dicen que Sansón se suicidó, otros que dicen que Sansón fue el primer kamikaze, el primer terrorista de la historia. Toman versículos como dijo Sansón, muera yo y los filisteos, barbaridades. Porque este pasaje únicamente se lo puede entender desde un punto de vista espiritual. No hay otra manera de entenderlo. Sansón aquí está matando a sus filisteos, está matando a su carne y está renaciendo a la vida eterna, está renaciendo por el agua y por el espíritu.
Sansón aquí se arrepiente, destruye todos sus filisteos y renace en Cristo. Ese es finalmente el cumplimiento de su vida, ¿no? El cumplimiento de su propósito. Es totalmente espiritual. Allí Sansón cumple el propósito espiritual que Dios le había dado desde el vientre de su madre, ser un nazareo, un escogido. Y Dios tiene también la absoluta misericordia y el amor de que sus hermanos pudieron ir a buscar su cuerpo. Aquí ya vamos a un punto de vista, hay que siempre ir aprendiendo a juntar lo espiritual con lo concreto, porque esto es más concreto. El cuerpo de Sansón fue rescatado por sus hermanos y lo llevaron para que descanse en el sepulcro junto a sus padres. Y allí está. Al día de hoy es que uno puede ir a Israel y ver la tumba de Sansón junto a sus padres, a Manoaj y a su madre. Y es muy interesante cuando uno ve el significado de Sora y Estaol, cuando dice, le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoaj. Sora viene de la misma raíz en hebreo de la palabra lepra. Y Estaol viene de la raíz de suplicar, clamar. Es decir, en definitiva, lo que uno tiene que hacer en esta vida, que es lo que hizo Sansón finalmente. Él se vio leproso espiritual, se dio cuenta de que era un pecador, clama a Dios, Estaol clama a Dios en arrepentimiento y finalmente entra al reposo, al Manoaj del Padre, al Shabbat eterno, al Shabbat espiritual. El Shabbat es también espiritual, es el reposo. Y es esa la enseñanza que nos deja la vida de Sansón. Es una enseñanza que nos ayuda a nosotros a ver que nosotros somos ese Sansón, ¿no? Que tenemos que clamar al Padre, que clamar en nuestra debilidad, llegar a veces hasta ese punto. Sansón es un héroe finalmente. Sansón es un héroe de la fe y ve cumplido su propósito. Así que finalmente es una historia con un final feliz, aunque al mundo pueda parecerlo muchas veces que no. Es el mejor final porque renació y le dio sentido a su vida, básicamente, a toda su existencia. Bueno, espero que les haya gustado este estudio, que les haya servido. Prontamente seguiremos con otros temas y bueno, me despido con un abrazo en Cristo. Hasta la próxima. Chao.